Queridos amigos, queridas amigas, gracias al amigo Vinicio Cerezo y a la Fundación Esquipulas por regalarnos este foro regional, que ofrece un espacio de diálogo y de construcción colectiva para la paz, la democracia, la justicia y el desarrollo de Centroamérica y de la región latinoamericana y caribeña. Quiero agradecer también al pueblo guatemalteco por su cálida acogida. Un abrazo enorme para la patria del soldado del pueblo, Jacobo Arbenz, y para la patria de los pueblos indígenas y mestizos que no han desistido en su lucha por la justicia y por la paz. Es un verdadero honor compartir estas reflexiones con los estimados expresidentes de países latinoamericanos y centroamericanos. Quiero saludar, por supuesto, particularmente a ese referente político y sobre todo ético y humano de la región latinoamericana. Permítanme saludar también al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, ahora senador de su país. Y al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que está haciendo una extraordinaria actividad y trabajo para impulsar la integración sudamericana y latinoamericana. Gracias a todos por compartir. Me invitaron a este foro a que reflexionara sobre las transformaciones políticas, económicas y sociales en Latinoamérica, y voy a organizar esta presentación en un conjunto de conceptos que pueden entenderse en forma separada, pero que mejor se entienden en su integralidad y complementariedad. La receta neoliberal fracasada es la que pone en punto, como algunos decimos, en punto de caramelo, el inicio de procesos de transformación en democracia y en paz en nuestra América Latina y caribeña. El paradigma que la doctrina económica neoliberal ha simplificado en una frase que suena bonita, pero que en su aplicación es un suicidio social. ¿Cuál es esa frase neoliberal? El mejor Estado es el que no existe. O dicho en palabras de Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar. La acción, dice esta teoría, individual, sin cortapisas ni regulaciones, nos proporcionará el mayor estado de bienestar posible y de libertad. En función de esto, recomienda el dogma neoliberal, uno, no aplicar salarios mínimos, porque dicen ellos coartan la libertad de contratación e impiden aumentar más empleos. Dicen, aunque sea con salarios bajos, pero habrá empleo. Segunda recomendación, no establecer normativas laborales, financieras, ambientales, productivas, porque también, según ellos, ahuyentan a los inversionistas nacionales y extranjeros, reducen la producción y el empleo. Tercera recomendación de la doctrina neoliberal, del dogma neoliberal, dejar las iniciativas de inversión, incluso las de infraestructura, las obras de infraestructura y los servicios sociales básicos, exclusivamente al sector privado, porque son más eficientes que cualquier iniciativa estatal o pública. Pero sabemos, porque la realidad nos lo enseñó, que ese proceso de liberalización, flexibilización y privatización de nuestras economías condujo a verdaderos tsunamis con consecuencias desastrosas tanto para las economías latinoamericanas como para las sociedades como un todo. Una a una, las sociedades latinoamericanas, y pondré dentro de un momento las cifras para recordarlas, fueron cayendo en agudos periodos de crisis que empobrecieron a nuestros pueblos hasta llevarlos incluso, como en el caso de mi país, el Ecuador, a un éxodo masivo de la población. Más de 1 millón de ecuatorianos salieron entre 1999 y el 2004, el 10% de la población total de mi país, con las terribles consecuencias en términos de desestructuración familiar y los efectos de radicarse irregularmente en países en los que no cuentan con una red familiar tan importante para el desenvolvimiento de la vida de los seres humanos.
Los efectos devastadores de la aplicación de la política neoliberal se han sentido en cada uno de los países de nuestra región. Y ni siquiera los potenciales beneficiarios de esas recetas, esto es, la banca y las grandes empresas que se turnaron en el poder, porque se turnaron en el poder político en nuestros países, ni siquiera ellos pudieron beneficiarse de los privilegios que esa política neoliberal les daba. ¿Por qué? Porque la crisis empobreció tanto a la sociedad, desde el punto de vista empresarial, redujo la capacidad de consumo de la población y produjo desaceleración económica, desempleo y finalmente deslegitimó a esos partidos políticos y sus gobiernos que fueron cayendo uno a uno como un castillo de naipes en nuestra región. Quiero recordar, para que hagamos memoria, porque esto ha pasado recién. Nos parece que ya hace mucho tiempo, pero esto ha pasado recién. ¿Cuáles han sido algunos de los cambios de los nuevos partidos en el poder que han hecho transformaciones radicales en los inicios de este siglo? Es prácticamente una presencia política fundamental que se da un año tras un año en nuestra América Latina, particularmente en América del Sur, pero también en América Central y el Caribe. Comenzamos con el presidente Hugo Chávez Frías, que triunfa en 1998 en Venezuela y se mantiene como consecuencia de varias reelecciones en el gobierno hasta que fallece en el año 2013, luego elegido un representante de ese mismo proyecto, Nicolás Maduro. Y de ahí vienen los años sucesivos. En el año 2002, Ignacio Lula da Silva, en Brasil. 2002. En el año 2003, Néstor Kirchner en Argentina. En el año 2004, Tabaré Vázquez en Uruguay, sucedido luego por Pepe Mujica. En el año 2005, Evo Morales en Bolivia. En el año 2006, Michelle Bachelet en Chile. En el año 2007, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en el Ecuador. En el año 2008, Fernando Lugo en Paraguay. En el año 2009, Mauricio Funes en El Salvador. Desde los años anteriores estaban Barrat Gadeu en Guyana y Ronald Beneguian en Surinam. Prácticamente una sucesión permanente en toda la primera década del siglo XXI de gobiernos que tenían un signo político totalmente contrario a los proyectos neoliberales que quisieron imponerse en nuestra región. Proyectos que en algunos casos se impusieron y después fueron desarticulados por estos gobiernos porque habían sido absolutamente desastrosos para la vida de la gente, y en algunos casos en que los proyectos, como en el caso del Ecuador, no logró imponerse plenamente porque las movilizaciones de la sociedad ecuatoriana, como en otros países, también evitaron la consolidación de los proyectos neoliberales. 10 de los 12 países sudamericanos dieron un vuelco impresionante a sus regímenes políticos, desde el neoliberalismo hacia gobiernos nacionalistas o declaradamente revolucionarios, con resultados tan exitosos que en prácticamente todos los casos han sido reelegidos sus presidentes o los partidos en el poder. En todos estos ejemplos o datos que yo les he dado, se produce reelección. En el caso de Ignacio Lula da Silva, él es reelegido, luego Dilma 2 veces reelegida. En el caso de Néstor Kirchner, es elegida Cristina Fernández en 2 ocasiones. En el caso de Tabaré Vázquez, lo sucede Pepe Mujica y luego es reelegido otra vez Tabaré Vázquez. En el caso de Evo Morales, 3 veces consecutivas Evo Morales elegido, 2005, 2009, 2014. Michelle Bachelet deja un periodo después del 2006 y es reelegida en el 2013. Daniel Ortega en el 2007 y 2012. Rafael Correa es elegido en el 2007, reelegido en el 2009 y reelegido en el 2013. Fernando Lugo no tuvo esa suerte. Mauricio Funes entra en el 2009 y Salvador Sánchez en el 2013. Estamos hablando de procesos que han estado absolutamente
articulados a sus pueblos, con errores por supuesto, no hay gobierno perfecto, pero que han representado legítimamente y han sido consecuentes con los intereses de su pueblo. Significó la apertura de un espacio político también para las legítimas demandas de quienes habían sido invisibilizados y marginados por aquellos gobiernos que privilegiaron la voz de las élites y del capital. Como lo ha dicho y lo ha reiterado el expresidente Cerezo aquí, decía, esta democracia es lograda por nuestro pueblo, no es lograda por los políticos que en algún momento estamos en el gobierno temporalmente, provisionalmente. Son las luchas, las conquistas de nuestro pueblo, esa lucha que en muchos casos es anónima, que no se reconoce públicamente, pero que es la que fue consolidando, fue fraguando la libertad, que fue fraguando la democracia, que fue terminando con las dictaduras aberrantes en nuestros países, la que fue creando las condiciones para que ahora podamos construir, como sí queremos efectivamente, nuestras nuevas realidades en forma democrática y en paz. Y la integración latinoamericana ha potenciado, ya sea protegiendo o estimulando, el desarrollo de esas transformaciones. La mayor parte de las cumbres y eventos regionales de la última década, queridos amigos, queridas amigas, ha cambiado radicalmente la agenda y la orientación de las decisiones que se toman. Estoy hablando de las cumbres de nuestra región y particularmente en la OEA. En lo político hemos sido capaces de defender nuestras democracias ante intentos de desestabilización, como en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, aunque dichos intentos de desestabilización sí fueron exitosos en Honduras y en Paraguay, desgraciadamente. Frenamos a raya al Reino Unido, algo impensable. 15 años atrás era impensable en la OEA que frenáramos en raya al Reino Unido cuando amenazó por escrito a nuestro país en el año 2012 con violar la inmunidad de nuestra sede diplomática en Londres, incluso antes de conceder el asilo nosotros a Julian Assange. Tanto el ALBA, UNASUR, CELAC y la OEA le dijeron al Reino Unido, usted podrá ser o haber sido mucho imperio, pero a nuestra América y a ese pequeño país que es Ecuador, usted lo respeta. Nunca más se atrevieron a siquiera amenazar con entrar en nuestra sede. Obligamos a varios países europeos a disculparse con el presidente Evo Morales después de la insolencia, de la actitud prepotente y violatoria de los convenios internacionales que obligaron al avión en que se desplazaba el presidente Evo Morales a descender en un país europeo que, habiendo despegado de la capital rusa, porque sospechaban que en su interior estaría Edward Snowden. Ese agravio contra Evo Morales, contra el primer presidente indígena de nuestra región, ese agravio tuvo que obtener las disculpas de los países europeos que cometieron ese agravio contra nuestro presidente Evo Morales. Eso también es consecuencia de la fuerza política de la región. Preservamos el derecho de Argentina de renegociar su deuda externa, evitando que una decisión de un juez local, nosotros le decimos cantonal, de un cantón, de una pequeña ciudad, o gran ciudad, no importa, de Estados Unidos, de decidir que la reestructuración de la deuda externa de Argentina no valía. Él, por su cuenta, un juez de una ciudad de los Estados Unidos, decide que una decisión soberana de Argentina para reestructurarse su deuda, que había conseguido el apoyo más del 90% de los acreedores, no valía y que tenía que volverles a pagar a ellos todo lo que ya habían acordado que no se iba a pagar, porque era una deuda que además se consideraba ilegítima. Pero el apoyo, la fuerza de la región evitó que se consolidara esa agresión de un juez estadounidense contra la soberanía de un país como Argentina. Y así, en la séptima cumbre de las Américas en Panamá, también evitamos que se consume la decisión unilateral
de los Estados Unidos de sancionar a Venezuela y aislarla de la comunidad internacional porque no le gusta el gobierno que ese hermano país tiene. Allí, donde antes había una región atomizada, dividida, las élites del poder mundial encuentran ahora una región bastante más articulada. Y no quiero decir tampoco que está indisolublemente unida, porque sí hay todavía algunas dificultades para cuajar esa estrecha unidad entre nuestros gobiernos, pero sí podemos decir que mucho más articulada y solidaria entre los países que antes. Ahora nos entendemos, nos vemos, nos visitamos permanentemente los representantes de los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños y nos damos la mano. Encontramos además la solución en paz y en democracia a los problemas que se suceden entre nuestros países. Existen, ha habido históricamente diferencias territoriales, de límites, de diversa naturaleza y sin embargo hemos logrado construir, esta es una de las cosas más importantes y hay que destacarla, hemos logrado construir estos cambios que todavía no se dan en todos los países, pero en muchos sí, en democracia y en paz. Y esto es un enorme valor que tenemos que protegerlo y tenemos que cuidarlo. La democracia, la paz ligada a la integración latinoamericana. Este nuevo momento, al que el presidente Rafael Correa lo llama no una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, se produce porque concluye históricamente, esto es conveniente tenerlo presente, concluye históricamente un proceso de integración que necesitaba la unidad de América del Sur para cerrar el círculo que ya había iniciado SICA en Centroamérica, CARICOM en el Caribe, mientras nuestra América del Sur, lamentablemente, después de muchos intentos, no había logrado unirse. Finalmente, en el año 2008, vean ustedes si recordamos cómo iban gestándose el triunfo de gobiernos nacionalistas y patrióticos en nuestra América, 98, 2002, 2003, 2004, etcétera, se van creando las condiciones con este nuevo liderazgo latinoamericano para crear UNASUR. Y en el año 2008, los países sudamericanos se constituyen en UNASUR, que inicia la conformación de hasta ahora 12 consejos sudamericanos que van desde el Consejo de la Defensa, Infraestructura, temas sociales, incluso hasta un Consejo Electoral Sudamericano, que incluso nos recupera nuestra autoestima. Yo no recuerdo la información para todos los demás países, pero lo quiero decir para el mío. En el Ecuador, hasta antes de que existiera UNASUR, se hacían las elecciones y las elecciones podían terminar, el Consejo Nacional Electoral decía quién era el ganador, quién era el perdedor, y la sociedad ecuatoriana decía, bueno, sí, pero vamos a ver qué dice la Unión Europea. O sea, mientras la Comisión de Observación de la Unión Europea no dijera que el comicio era válido, que todo había sido correcto y que no había habido ninguna trampa, parecía que no valían los comicios. Imaginen ustedes, estábamos sometidos culturalmente a que los países que además nos habían sometido durante mucho tiempo y habían sometido al sur del mundo, tanto a América como al África, nos dijeran, sí, está bien, ustedes hicieron bien, valen las elecciones. Esa vergüenza histórica la hemos corregido. Ahora UNASUR tiene, y también se la tiene que ir construyendo, su propio organismo de observación y de acompañamiento electoral que nos permita a nosotros mismos, como países soberanos, decidir cuándo nuestras elecciones son absolutamente legítimas. El panorama quedó entonces preparado, queridos amigos, para el surgimiento de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un nacimiento histórico maravilloso que se produce entre el año 2010 y 2011, que lo conforman 33 países, toda América menos Canadá y Estados Unidos, con una población de 600 millones de habitantes y con un Producto Interno Bruto de más de 6 billones de dólares. Esto es, de 6 millones de dólares. ¿Cuánto significa 6 billones de dólares? El 60% del Producto Interno Bruto de China. Sabemos el gigante que es China, pero significa el triple de la producción rusa. Además de constituir esta región en el mayor productor de alimentos del mundo
y en el tercer mayor productor de energía eléctrica del mundo. Las transformaciones políticas y económicas que se produjeron en nuestra región tienen algunos elementos comunes que considero importante destacar en esta presentación. Si el proyecto político neoliberal apuntó hacia la estrangulación de la acción política del Estado, la prioridad para los gobiernos progresistas de la región han sido las siguientes. 1. Recuperar la iniciativa y la capacidad de acción del Estado, el rol del Estado frente a los poderes nacionales e internacionales. En suma, recuperar la soberanía para tomar decisiones, por supuesto, en función de los intereses de nuestro pueblo. Su deber, segundo, su deber de construir junto a la sociedad una visión de futuro. Esto es fundamental, por eso es tan importante, son tan importantes estos eventos que nos permiten discutir entre nosotros cómo estamos construyendo el futuro, cómo vamos teniendo aciertos y cómo también vamos teniendo dificultades y errores. Pero esa visión tiene que construirse colectivamente entre la sociedad y sus legítimos representantes. Ese es otro deber del nuevo tipo de Estado en nuestra región. Tercero, la decisión de invertir en políticas de desarrollo económico y social. No la vergüenza de invertir, porque en la época neoliberal el Estado tenía vergüenza de invertir. Es más, en algunos países se prohibía invertir. En el nuestro, en el año 2000, el Fondo Monetario Internacional nos forzó, nos obligó, con el chantaje de que si no nos prestaba una plata que se necesitaba para que funcionara la economía, estoy hablando del año 2000, a dictar una ley en el Congreso que establecía que el Estado ecuatoriano se prohibía a sí mismo, para el futuro, de invertir año a año más del 3.5% del presupuesto anterior. Aunque tuviéramos excedentes enormes, aunque el precio del petróleo, nosotros somos exportadores petroleros, aumentara, como dice el presidente Correa, aunque Bill Gates nos regalara 10.000 millones de dólares de repente en un cheque, no podíamos invertirlo. Lo único que estaba permitido hacer con esos excedentes era pagar anticipadamente la deuda externa a las élites financieras del mundo. Imagínense ustedes lo que significó eso. En esa época vivíamos. Ahora el país ha cambiado toda nuestra América, en general, no toda nuestra América, muchos países de nuestra América, y ahora nos atrevemos, y lo hacemos bien, a invertir en políticas económicas y política social. También, ¿qué hemos hecho? Regulamos los mercados. ¿Hasta cuándo los mercados van a imponerse ante la sociedad? Muchos países hemos tomado decisiones, conversábamos con queridos expresidentes antes de entrar a esta sala, en el sentido de que muchos gobiernos están decidiendo. Por ejemplo, me decía el expresidente de Bolivia, el presidente Evo Morales dicta un decreto en el que establece, pueden ser las tasas de interés de los préstamos en general muy altas, pero el préstamo para vivienda de interés social se paga máximo con el 5% de interés anual y no hay que dar el 20% de entrada para que las familias tengan derecho a tener una casa propia. Este es solamente el ejemplo de Bolivia, de muchos otros, de muchos de nuestros países en los que ahora sí, con una decisión soberana, podemos regular los mercados. Antes era el cuco, era prohibido, era inaceptable que se les dijera a los banqueros siquiera algo, que se les preguntara siquiera algo. Simplemente teníamos que someternos a ellos. ¿Por qué? Porque además ellos eran los ministros de Finanzas. En nuestros países, en muchos de nuestros países, durante décadas, los ministros de Finanzas han sido los representantes de la banca. La banca puede hacer su negocio, pero no puede imponerse a la sociedad, porque en la medida en que recoge los ahorros de la sociedad, tiene demasiado poder. Y ese poder hay que regularlo y hay que controlarlo. En otros países, en el caso del nuestro, por ejemplo, incluso por una decisión constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, los banqueros no pueden tener ningún otro negocio, ninguno. Antes tenían el suyo y un montón en los que le prestaban la plata de los ahorristas. Eran créditos vinculados. Ahora no solamente que están prohibidos los créditos vinculados, sino que está prohibido
que un banquero que tiene una posición hegemónica en un banco tenga ningún otro negocio. Primero, para democratizar la economía, y en segundo lugar, para que no se lleven los recursos de los ahorros de la ciudadanía hacia sus empresas vinculadas. Por supuesto, las particularidades no pueden ser ignoradas. Cada país hace lo suyo, no hay copias, no hay modelos que imitar. Hay referentes que tener en cuenta, de los que aprender, pero en ningún caso de imitar. Pero prevalece, sin embargo, una misma disputa: las élites contra las mayorías, el capital tratando de imponer sus intereses sobre los seres humanos y el mercado sobre la sociedad. ¿Y cuáles han sido esas principales transformaciones que hemos vivido en nuestra América? En primer lugar, recordar que hemos impulsado todos estos cambios en los países progresistas y revolucionarios de nuestra América en paz y en democracia. No lo olvidemos, no lo olvidemos, tenemos que cuidar esos valores enormes de la sociedad. Pero elaboramos nuevos marcos constitucionales. En nuestros países no era posible gobernar, porque había tantos grupos de poder dispersos que cada uno se había apropiado de un pedacito de la sociedad, que un gobernante, por más buena voluntad que tuviera, por más leal que fuera el pueblo, no podía hacer nada. Nosotros tomamos la decisión en el primer día de llegar al gobierno. El presidente Correa dictó un decreto convocando a la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar una constitución que no permitía gobernar porque estaba repartida en pedacitos de poder en todas las élites de nuestro país. Y también modificar leyes como aquella que les comentaba hace un momento, que también establecían, digamos, un resultado paralizante en la sociedad. Otras importantes decisiones que han ido tomando nuestros gobiernos es reapropiarse por parte del Estado de los recursos naturales y de los recursos estratégicos. El ejemplo que da permanentemente Evo Morales es Decidor. Bueno, allá privatizaron muchísimas empresas, privatizaron el agua. Después la quitaron a esa empresa porque el costo del agua era tan alto que era simplemente imposible de sostener. Pero la reapropiación de los recursos en muchos de nuestros países ha permitido que los recursos de la naturaleza, especialmente los que están en el subsuelo, ahora puedan ayudar a financiar las políticas sociales y económicas de nuestros gobiernos. Se adoptaron también una serie de medidas que apartaron al capital financiero de las decisiones sobre la economía nacional. Hay muchos países que tomaron decisiones sobre su deuda externa. En el caso de nuestro país, tomamos la decisión a la mitad del primer año de gobierno de hacer una auditoría integral de la deuda externa. Y descubrimos tal cantidad de irregularidades y de ilegalidades que el presidente Correa apenas recibió el informe, me tocó a mí presidir aquella comisión de auditoría, que le correspondió al presidente no más que decir: esa parte de la deuda, ese tramo de la deuda, no lo pago. Y exigimos a los tenedores de esos bonos que nos entreguen los bonos al 30% de su valor. Ahorramos al Ecuador 9.000 millones de dólares con una deuda externa que se pagaba al 12% cuando en el mercado ya valía el 2%, el 1%. Este tipo de cambios fundamentales, igual acción en Argentina y en algunos otros países, ha permitido también liberar a nuestros países de recursos que anteriormente estaban absolutamente entregados a las élites internacionales y también a sus representantes nacionales. Pero en relación a esto, quiero también hacer mención a algunas cosas que tienen sentido común. No quiero, insisto, hacer referencia a otros países amigos porque le corresponde a cada quien decir lo suyo. Pero uno de los ejemplos, algunos países de América lo han hecho. Tiene que ver con la utilización de los recursos financieros del Estado. Nuestro país tenía algunos miles de millones de dólares, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, de los fondos del Seguro Social, de la Seguridad Social. ¿Saben dónde los tenía depositados? En el Chase Manhattan Bank,
en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, cuánto recibía por ese crédito, por ese depósito. Lo depositábamos en esos bancos, porque además así los banqueros que habían estado en el gobierno habían puesto en las leyes. O sea que no tenía otra alternativa los gobiernos que poner esa plata depositada en lo que se llaman los bancos AAA. ¿Cuánto recibía el Ecuador por ese depósito? 0.2, 0.3% de interés anual. Y al mismo tiempo, los gobiernos se endeudaban con ellos mismos al 8%, al 10%, y teníamos en la deuda externa, la que les dije que la recompramos, al 12%. O sea, con nuestra plata nos daban un rendimiento del 0.2% y nosotros pedíamos préstamos y pagábamos el 12%. Era un verdadero atraco. Una cuestión de sentido común. No hay que ser economista, no hay que ser máster especialista en finanzas. Cualquiera de nosotros lo sabría, que si yo tengo plata, del Ecuador tenía más de 3.000 millones de dólares en esos depósitos. Y tenía justamente 3.000 millones de dólares que recompramos, del que pagábamos el 12%. Ese tipo de comportamientos estatales absolutamente ridículos, absolutamente antipatrióticos, tenemos que seguir corrigiendo en toda nuestra región. Y esos ejemplos hay que ponerlos al conocimiento de los demás para que se utilicen y se aprovechen los éxitos que en algunos países hemos tenido al respecto de esto. Eso provocaba beneficios enormes. Hemos aumentado la pensión jubilar de manera impresionante. Antes la pensión jubilar era $30, $60 mensuales, ahora la mínima es de $400 y llega hasta 1.000 y pico de dólares. ¿Por qué? Porque tiene rendimiento, pues, la inversión del Seguro Social, que ahora se invierte en el Ecuador, se invierte en exploración petrolera, se invierte en proyectos productivos que le permite al Seguro Social ya no ganar el 0.2, 0.3, sino ganar el 6%. Nos dimos el lujo, algo que era una aspiración de nuestro pueblo desde las marchas de la clase obrera del año 1980, en la que muchos de nosotros estuvimos participando permanentemente. La consigna era un banco del afiliado, un banco del afiliado. Pero nos decían los banqueros que era imposible, que cualquier banco del afiliado era banco del Estado, y si es banco del Estado